Ya está. Bueno, chicos, entonces, a ver, vamos a empezar. Entonces, miren, ¿de qué se trata este capítulo que sigue, estos temas que siguen? Todo va muy bien con respecto a la construcción teórica de la integral, ¿no? Pero realmente, en términos de cálculos, pues pues no hay muchas formas hasta ahorita de calcular una integral, ¿verdad? Este, Como que pues solo la definición, ¿verdad? Y esto de calcular sumas superiores, sumas inferiores, o a veces bastaría con calcular ciertas sumas superiores y ciertas inferiores, como por ejemplo las relacionadas con las particiones homogéneas, pero de todas maneras, en todos estos casos son un poco difíciles, ¿no? No es precisamente el camino más facilito para saber cuánto vale una integral, ¿verdad? La integral de una función de varias variables. Entonces, de hecho, en eso nos vamos a enfocar ahora, ¿sí? De lo que se trata justo en este tema, es de desarrollar algunas técnicas basadas en algunos teoremas muy importantes. Hay básicamente dos teoremas, uno que se llama el teorema de Fubini y otro que se llama el teorema del cambio de variable, que son los dos teoremas que de alguna manera son el sustento teórico para el cálculo explícito de integrales, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el teorema de Fubini. El teorema de Fubini es el primer resultado que vamos a ver. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata el teorema de Fubini. Y para eso vamos a empezar, voy a tratar, no sé si algunos de ustedes conozcan una cosa que se llama el principio de Cavalieri o el método de Cavalieri para el cálculo de volúmenes. Si alguna vez lo ha escuchado, ¿no? Pero bueno, entonces más o menos vamos a ver de qué se trata. El principio de Cavalieri, en realidad, más que de decir cómo calcular un volumen, dice cuándo dos figuras tienen el mismo volumen. Entonces, fíjense, más o menos la idea del principio de Cavalieri es de la siguiente forma, ¿no? Si ustedes tienen, por ejemplo, dos figuras, ¿no? En el espacio, por ejemplo, una de ellas es un cilindro, ¿no? Digamos, una cosa de este estilo. Y acá tienen también una especie de cilindro, pero modificado de esta forma. Una lata de coca, sí, efectivamente, Daphne. ¿Sí? Algo así como esto, ¿no? Este es como el mismo, nada más que está, y la torre de Pisa, exactamente. Bueno, entonces miren, lo que dice el principio de Cavalieri es que si ustedes están puestos sobre la misma mesa, digamos, estos dos objetos, ¿no? Están puestos sobre la misma mesa y en cada altura, si ustedes toman una altura y cortan las figuras, ¿no? Digamos, a esta altura cortan las figuras, ¿sí? Bueno, pues obtienen esto. Y entonces el principio de Cavalieri dice que si las áreas de las figuras que obtienen al hacer estos cortes son iguales para cualquier altura que ustedes tomen, para cualquier altura X, entonces dice que el volumen de esta figura y el volumen de esta figura deben ser iguales, ¿sí? Eso es lo que dice el principio de Cavalieri, que realmente, bueno, se puede convertir en un método de calcular volúmenes porque dicen, pues a lo mejor calcular el volumen de este cilindro ya se sabe, es más sencillo, y entonces con este principio, dado que se cumple esto de que cuando cortamos a la misma altura, obtenemos figuras con la misma área, pues entonces el volumen de estas figuras sería igual, ¿verdad? El volumen de este volumen B1 y este volumen B2, si coincidieran, pues entonces B1 y B2, el volumen serían iguales, ¿verdad? Ese es en principio, eso es lo que dice el principio de Cavalieri, ¿verdad?
que para efectos prácticos pues era como comparar estas figuras, ¿verdad? Y ver si tenían esta propiedad. Entonces, en realidad, fíjense que este principio de Cavalieri lo podemos un poco reescribir o reinterpretar nosotros de la misma manera. Exacto, sí, 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 ¿verdad? Sí, incluso, pues, eso es hasta con la altura cero, ¿no? Para x igual a cero, también debería de cumplirse en principio, ¿no? Que las áreas fueran iguales, ¿no, Sirgi? Sí, y cuando tuvieras la altura total, ¿no? ¿De acuerdo? Algo así como que tendrían que tener la misma base y llegar a la misma altura, ¿verdad? Para que se cumpla eso de que a cualquier altura, ¿sí? Cuando tú las cortas, obtengas lo mismo, ¿verdad? Si una fuera más alta que la otra, pues a una altura tienes un corte, pero ya no tienes un corte acá y ya no se cumpliría el principio de Cavalieri, ¿verdad? Porque no obtienes las regiones planas de la misma área. Entonces, en realidad, fíjense que el principio de Cavalieri está como basado en otra cosa que podemos nosotros hacer de la siguiente manera. Miren, voy a poner la figura que viene en el libro, ¿sí? Y vamos a ver. Déjenme ver dónde estamos. Aquí estamos. Y vamos a poner esta figura. Entonces, esta figura es la que viene en el libro, ¿no? La voy a hacer un poquito más grande. Sí, que tiene este conito, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, tomen este cono y a cierta altura, supónganse que tiene dimensiones, un radio R, este es un radio R, y esta es una altura H, ¿no? ¿Sí? Lo voy a poner acá arriba, tiene una altura H, y si yo le corto, hago un corte, ¿no? A cierta altura X, supónganse que aquí tomo una cierta altura X, a partir de su base, le hago un corte, pues aquí seguramente, bueno, todo el mundo estará de acuerdo, pues que se corta en una circunferencia, ¿verdad? Algo así del estilo. Y que, por cierto, sí podríamos saber cuál es el área de esta altura, ¿no? ¿Verdad? Sí, si fallara en unos cuantos puntos, también sería cierto, ¿verdad, Miguel? Aunque si las áreas van variando continuamente, es difícil que varíen en un punto, ¿verdad? Sí, Miguel. Ujú. Entonces, pero bueno, en principio sí, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, fíjense, ¿cuál sería el área si esta altura mide X? ¿Cuál sería la altura o el área de esta circunferencia? Pues como que tendríamos que trabajar con unos triángulos semejantes, ¿verdad? Es decir, pues tendríamos que trabajar, lo voy a poner en rojo, tendríamos que trabajar con unos triangulitos semejantes que son de esta dimensión, ¿verdad? Este sería R, ¿no? Este sería R, esta sería H, y como que cortaríamos, ¿no? Como que cortaríamos, bastaría con determinar este radio, ¿verdad? Determinar este radio, que es como ¿verdad? Si es que esta altura mide X, ¿verdad? Entonces, por puros triangulitos semejantes, ¿cuánto valdrá, chicos? ¿Cuánto valdrá este radio, digamos, Rx? Pues por puros triangulitos semejantes, ¿cómo lo ponemos? Rx entre R, ¿verdad? Estos lados debería ser lo mismo que ¿quién? Que h menos x, ¿no? Que h menos x entre h, ¿no es cierto? Exacto, ¿verdad? Y entonces el radio Rx que andamos buscando, es igual a h menos x entre h por r, ¿verdad? Y entonces el área, ¿sí? Que lo voy a llamar, supónganse que le llamo a de x, ¿no? Digamos, la altura
el área de la figura que obtengo, de esta circunferencia, el área que obtengo a la altura X, ¿verdad? Está dada por esto que está aquí, ¿verdad? Por ese radio, que sería H menos X, lo voy a poner así, al cuadrado, por R entre H al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado, o sea, por pi, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Sí? Hasta ahí he hecho bien las cuentas. Y entonces, fíjense, en realidad, lo que podemos hacer es, si yo corté a la altura, por aquí estaba la circunferencia, ¿sí? Es otra vez como un método de aproximación, como cuando hacíamos integrales, ¿verdad? ¿Sí? Si yo partiera en pedacitos, es como si yo integrara esta función, ¿no, chicos? ¿Verdad? La aproximo, ¿no? No calculo el volumen directamente de este pedazo del cono, sino pues calculo el volumen de un cilindrito que se le parezca mucho, ¿no? ¿Verdad? En donde de qué dimensión o de qué radio tomo la base de estos cilindritos, pues precisamente la tomo de este radio, ¿verdad? De tal manera que este es el volumen de este cilindrito. El volumen de este cilindrito sería ¿quién? Sería el radio, ¿verdad? Multiplicado por la altura, que digamos que fue un xy menos 1, suponiendo que hice una subdivisión, ¿verdad? Que hice una subdivisión. ¿De qué intervalo? Pues del intervalo 0,h, ¿verdad? ¿Sí? Tomo el intervalo 0,h y lo subdivido, ¿no? Tomo xis, que es como hacer estos cortes, ¿verdad? ¿Sí? Y aproximo el volumen del cono. ¿Quién sería una aproximación al volumen del cono? ¿Sí? ¿Quién sería una aproximación al volumen del cono? Le voy a llamar el cono C. Pues aproximadamente sería la suma de quiénes, ¿sí? De los volúmenes de estos cilindros, ¿verdad? ¿Sí? Dada una partición, si hago una xi, ¿no? En cada uno de estos intervalos, tomo xi entre el xi menos 1 y el xi, ¿verdad? ¿Sí? Pues algo así como, sería como h menos xi al cuadrado por esto, r entre h al cuadrado, por pi. ¿Por quién? Esto es apenas el área base de estos conos, ¿verdad? Es el área. Y esto multiplicado por xi menos 1, ¿no? ¿Verdad? Sí está bien. Y bueno, sumaría tantos elementos como tuviera la partición. Pero esto que está aquí, ¿verdad? Esto que está aquí se parece mucho a una integral, ¿verdad? ¿Sí? Sería la integral de ¿quién? Sería como la integral de 0 a h, ¿verdad? ¿De quién? Pues de esta función, ¿verdad? De la función h menos x al cuadrado por r entre h al cuadrado por pi de x, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Y entonces, pues esta integral, ¿verdad? Pues todas estas son constantes, ¿verdad? Es igual a r entre h al cuadrado por pi. Y esta integral, pues ya sabemos cuál es una primitiva, ¿no, chicos? ¿Quién es una primitiva de esta función? Pues es la función h menos x, bueno, con la que quieran, ¿verdad? Si quieren la pongo, la voy a poner así para que salga, bueno, como seguramente todos lo saben hacer, ¿sí? Esta función valuada de 0 a h, ¿no es cierto? Esta integral definida, ¿no es cierto, chicos? ¿Sí estamos bien? Y entonces esto vale, ¿cuánto? R entre h cuadrado por pi, y esta evaluado en h se hace 0, ¿verdad? Si hago x igual a h se hace 0, menos me da más,
y queda ¿quién? H cúbica, ¿no? Queda H cúbica sobre 3, ¿no es cierto? Sí, hice bien las cuentas, chicos. Ahora tenemos que hacer muy buenas cuentas, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto queda esto? Pi por radio al cuadrado por H, ¿verdad? Sobre 3, ¿no es cierto? Todo esto sobre 3, que supongo que todo el mundo se acuerda, pues que este es el volumen de un cono, ¿verdad? Supongo que todo el mundo se acuerda que en la secundaria les decían que ese es el volumen de un cono, ¿no? Este es el volumen de un cono cuya base circular cuya base es un círculo de radio R y altura H, ¿no? Es un tercio del volumen del cilindro, ¿no? Esto ya se la sabía, ¿no, chicos? En algún momento en la primaria les dijeron que ese era el volumen de un cono, ¿no? En primero de primaria ya les habían dicho. ¿No es cierto, chicos? Uh-huh. Bueno, es que en mis épocas sí las enseñaban en el kinder. Pero bueno, creo que ahora ya no las enseñan en el kinder. Que era una cuestión de fe. No, Dafne, no es una cuestión de fe. Ok, entonces miren, chicos, esta idea, ¿no? Esta idea de que si yo tengo una función que para cada altura me da el área del corte que obtengo, ¿no? Al rebanar este volumen, lo rebano a esta altura y obtengo el área, ¿sí? Ese principio, que es un poco se basa en el principio de Cavalieri o en el método de Cavalieri, es el principio que nos va a dar pie para el teorema de Fubini, ¿sí? Porque fíjense, a ver, voy a poner ahora otra grafiquita, la voy a poner en una hoja nueva, ¿sí? Que diga lo siguiente. Entonces, fíjense, vamos a ver ahora otra figurita, ¿sí? Que pues también es una figura que viene en el libro, ¿verdad? Y que, pues vamos a ponerla aquí. Entonces, fíjense, si la cuestión de las áreas es calcular, si yo tengo una función f definida sobre un rectángulo R en R2, digamos una función positiva, ¿verdad? Sí. Ya sabemos que la integral geométricamente se puede interpretar como el volumen, ¿verdad? Que está por debajo de la gráfica, ¿sí? Y por arriba del rectángulo, ¿no? Que ese es el volumen con el cual calcula la integral. Es decir, calcular la integral se reduce a calcular este volumen. Y entonces, fíjense que podemos hacer algo parecido a lo que hicimos con el cono. Nada más que ahora aquí, en lugar de hablar de una altura, voy a hablar de uno de los lados del rectángulo. Supónganse que yo tomo un punto x0 en el intervalo a, b, que es uno de los, aquí estoy diciendo que el rectángulo R, ¿verdad? El rectángulo R es el rectángulo dado por a, b, cruz, c, d, ¿verdad? Entonces, supónganse que dejo fijo esto, ¿sí? Y que aquí recorto el volumen, ¿verdad? Recorto el volumen que quiero calcular. Y entonces, ¿qué me queda? Pues me queda esta figura. A ver, la voy a dibujar así. Me queda esta figura, ¿verdad? Esta figura plana, ¿no? Me queda esta figura plana. Y yo digo que hay una manera de calcular, si todo funciona bonito, hay una manera de calcular fácilmente el área de este corte, ¿no? ¿Quién me dice cómo calcularíamos el área de ese corte? Se puede ver como una integral, ¿no, chicos?
Les digo, la función f es una función que está definida aquí. Sí, ¿verdad? Emanuel, integrando, ¿pero a quién? Justo el dibujito de al lado, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Esta función que está aquí es exactamente la misma que está acá, ¿verdad? Nada más que ya lo estoy viendo como una función de R en R, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, digamos que el área para el corte a la distancia, en el punto X0, estaría dada por quién, chicos? ¿Sí? ¿Estaría dada por quién? Ah, pues estaría dada por el área que está aquí, ¿no? Es esta área la que quiero calcular, ¿verdad? Sí, bueno, y ya sabemos que esa es una integral, ¿no? De cálculo 2, que sería la integral de quién? Pues la integral de esta función, que sería la integral, déjenme, ponerlo en negro, ¿sí? ¿Sería quién? Sería la integral de C a D, ¿verdad? Sería la integral de C a D de esta función, ¿verdad? F de X0, Y de Y, ¿verdad? Formalmente, ¿no? O si escribo quién es esta función, si escribo explícitamente quién es la función, pues esto me da la integral de C a D, ¿verdad? De la función f evaluada en el punto x0, que es, el punto x0 es un punto fijo, y, de y, ¿verdad? ¿Sí está bien, chicos? Entonces, fíjense, en general, como que para cualquier x, dada una x en el intervalo, dada una x en el intervalo a, b, el área que le corresponde a esa x, pues es simplemente la integral de c a d de f de x, y, de y, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y entonces ahora integrando la función como la función que nos da las áreas, en realidad es una función definida en el intervalo a, b, ¿verdad? Es una función de los reales en los reales, ¿no es cierto? ¿Sí? De tal manera que, como veíamos en el caso del volumen del cono, pues el volumen de esta cosa, ¿verdad? De este objeto, que para nosotros es la integral de f sobre r, ¿verdad? Eso geométricamente es el volumen de ese objeto. Entonces, el volumen de ese objeto, es decir, la integral, debería de ser entonces la integral de a b, ¿sí? De la función a de x, ¿no es cierto? Como le hicimos con el cono, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿esto quién me daría? Ah, pues si se fijan, si sustituyo quién es a de x, pues entonces esto me queda la integral de a b, ¿de quién? De la integral de c a d, ¿sí? De f de xy, este era dy, y acá era de x. ¿Estamos bien, chicos? ¿Cómo la ven? Sí, todo bien, ¿de acuerdo? Perfecto, ¿verdad? Ahora, fíjense que en realidad también pude, así como decidí dejar fijo aquí un punto x0, también lo puedo hacer al revés, ¿no? ¿Verdad? Puedo empezar, sí, ¿verdad? Sí, sí, también valdría, ¿no? Es decir, a ver qué tal si ahora lo hago al revés. Voy a poner la figura, ¿sí? Voy a incluir la figura y observen si ahora lo hago al revés, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tal si ahora fijo un punto Y0 en el intervalo CD y hago lo rebano la figura, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? No solo nos da una forma de calcular la integral de f sobre r,
sino que nos dice que en principio podemos calcularla de dos maneras, ¿verdad? ¿Sí? Ahora calcularíamos como que el área de Y0, ¿no? Para este corte a la altura Y0, ¿sí o no? Que es ahora la gráfica de esta función, ¿verdad? Y ahora sería ¿quién? Esta área, ¿verdad? Esta área que está aquí, de esta figura que obtuve, pues sería el área de esto, ¿verdad? Ujú. Y ahora sería, pues entonces la integral de A a B. Aquí observen que puse los ejes coordenados como de otra forma, ¿verdad? Sí, está bien, pero sería la integral de A a B, ¿verdad? Sí. ¿De quién? Pues de esta función f sub y0, ¿verdad? De x, ¿no? O si escribo quién es f sub y0, pues sería la integral de a b, ¿de quién? De f de x, y0, de x, ¿verdad? Ujú. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Pero entonces ahora, esta función, la puedo ver como una función que está definida ahora en el intervalo c, d, ¿verdad? Y es una función de los reales en los reales que para cada y, ¿verdad? Para cada y en el intervalo CD, pues a de y lo que hace es darme el área de estos cortes, ¿verdad? Es el área de esos cortes. Entonces, procediendo como para el cálculo del volumen, pues entonces ahora el volumen, que es nuevamente la integral de f sobre r, ¿verdad? Pues lo puedo hacer ahora como la integral de c a d de la función a de y, ¿verdad? Que bueno, si la escribo explícitamente, entonces ahora sería la integral de c a d y a de y, para cualquier y, sería la integral de a a b, ¿verdad? ¿Sí? ¿De quién? De f de x, y, primero de y luego de x. ¿Estamos bien, chicos? ¿Sí está claro? Entonces, como que esto nos da un método para calcular los volúmenes, pero además nos dice que lo podemos hacer de dos caminos, de dos formas posibles, en el caso de funciones de R2 en R, ¿verdad? Sí, y entonces, y además me dice que esas dos formas son justo iguales, ¿verdad? Esto es en esencia, al menos en el caso de R2, lo que dice el teorema de Fubini, ¿verdad? Esto es lo que se llaman integrales iteradas, ¿verdad? Ilean, se les conoce como integrales iteradas. Y bueno, es un integral doble porque es un integral sobre un rectángulo en R2, ¿verdad? Ujú. También le suelen llamar una integral doble, ¿verdad? Ujú. Ahora, si yo estuviera con una función de R3 en R sobre un rectángulo en R3, pues cambiaría un poco la situación, ¿verdad? Sí. Pero a ver, este es un poco, en esencia, lo que dice el teorema de Fubini. Pero ahora, miren, estoy partiendo de un hecho que, a ver, tal vez no siempre sea cierto. Fíjense que estoy suponiendo que cuando yo dejo fijo el punto x0 y construyo esta función, la función que me queda ya es una función que está definida en el intervalo c, d, y que estoy asumiendo que es integrable, ¿verdad? Aquí estoy asumiendo que esa función, la función fx0 de y, es una función integrable. La pregunta es que si yo sé que la función f es integrable sobre r, ¿será cierto que estas funciones, ya sea la función f sub x0 o la función f sub y0, depende de cuál deje fija, siempre serán necesariamente funciones integrables? Es decir, la integrabilidad de f sobre r me asegura la integrabilidad de estas funciones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo la ven?
¿Será cierto eso? Que cuando yo dejo fija esta variable, ¿no? Y construyo esta función, que ahora sería una función de RNR, la pregunta es si la función que me queda es una función. Creo que no, ¿verdad, Silgi? No siempre. Supongo que algunos ya vieron en el libro que no siempre, ¿verdad? Esa Jesús Ángel es un poco complicada porque no es una función acotada, ¿no? Jesús Ángel, al menos no en el intervalo que tuviera como extremo el cero, ¿verdad? Si tomamos otro intervalo, cualquier rectángulo que no contenga el 0, 0, entonces sí se vale, ¿verdad? Entonces sí se vale. Pero bueno, si contuviera el 0, 0, pues tendríamos un problema, ¿verdad? De definición y sería no acotada. No, fíjense que vamos a ver un ejemplo en donde, pues no, desafortunadamente, no siempre es cierto esto. Entonces, vamos a ver este ejemplo, que es una función que espero que ustedes ya hayan probado, que es una función integrable. Entonces, va a ser una función, ¿sí? Va a ser una función, creo que esta es la función definida en el problema 9 o en el ejercicio 9. Es una función que está definida en el 0,1, cruz 0,1, es decir, este es el rectángulo R, en los reales, y que es en realidad como la generalización, exacto, es como la generalización de la función de Riemann, ¿no? Es como la generalización del arbolito de Navidad, ¿no es cierto? ¿Que cómo la definimos? Definimos f de xy como ¿quién? Ah, bueno, pues está definida como 0 si x o y son irracionales, o 0 o 1, ¿sí? Es decir, en los extremos, en el perímetro del rectángulo también vale 0, ¿verdad? ¿Sí? Esto es como una generalización, porque ahora me falta definirlas en dónde. En aquellas parejas que tanto X como Y son racionales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si X y Y son racionales, la voy a definir como 1 entre N más 1 entre Q, ¿sí? En donde precisamente estoy suponiendo que X se escribe como M entre N, ¿sí? Y Y se escribe como P entre Q, en donde M y N y P y Q ya es la expresión reducida, ¿verdad? Es decir, M y N son primos relativos y P y Q son primos relativos. Esto, si se dan cuenta, es una generalización de la función de Riemann, ¿verdad? Es una generalización de la función de Riemann, del arbolito de Navidad, que por cierto, esta sí parece un arbolito de Navidad, ¿verdad? Porque cuando menos sí tiene volumen, ¿no? Es un arbolito cuya base es un cuadrado, ¿no? Y va creciendo hacia arriba, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, está bien. La grafiquita pues ya es un poco más complicada, ¿verdad? Pero, pero más o menos sí se entiende, ¿no? De hecho, si yo hiciera la gráfica, por ejemplo, la gráfica está en R3, ¿no? ¿Sí? Está definida sobre el 0,1, cruz 0,1, y por ejemplo, en el 1 medio, en este punto, que es el punto donde más va a valer, en ese punto la función vale 1, ¿no? Y así, ¿verdad? De hecho, a ver, chicos, vamos a ver, vamos a construir quiénes son las funciones f sub x y f sub y, ¿sí? Entonces, a ver, si yo tomo una x en el intervalo 0, 1, ¿sí? Entonces voy a definir la función f sub x, ¿verdad? Que también va a estar definida en el intervalo 0, 1, en los reales, que ¿cómo está definida? F sub x evaluado en un y es igual a ¿cuánto?
¿Cuánto vale? De entrada, ¿vale cuánto? Vale f en la pareja x, y. Pero entonces, a ver, ¿qué funciones me quedan? Esta función f sub x, ¿quién es? Bueno, fíjense que si x es irracional, entonces f sub x es igual a 0 para toda y en el 0,1, ¿verdad? ¿Estamos? Es decir, en este caso, la función f sub x es la función constante 0. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí, está bien? Perfecto. ¿Y cuál es el otro caso? El otro caso es en que si x fuera racional, ¿no? Si en ese caso, entonces, ¿cómo queda la función f sub x de y? Ah, pues aquí sí depende entonces de quién sea y, ¿verdad? ¿Sí? Aquí sí depende de quién sea y. Esta función ahora toma ¿qué valores? Ah, va a tomar el valor 0 si y es irracional, ¿verdad? Y déjenme decir una cosa. A ver, si x es igual a los racionales, con x igual a, digamos, m entre n, ¿no? Con x igual a m entre n. ¿Estamos? Entonces, sí, entonces, la función f sub x de y que me queda, ¿quién es? Bueno, si y es irracional, bueno, pues entonces como f de xy es igual a 0, con que uno de los dos sea irracional, entonces esta función también vale 0. Pero si y es un racional de la forma p entre q, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la función f sub x de y, chicos? A ver, ¿quién me dice cuánto vale la función f sub x de y? ¿Alguien se da una idea? Bueno, pues tanto x como y serían racionales. X se escribe de la forma m entre n. Exacto, ¿verdad? Vale 1 entre n más 1 entre q, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, chicos, díganme, ¿y esta función f sub x, es integrable sobre el intervalo 0,1? Si es integrable sobre el intervalo 0,1. Observen que la cantidad 1 entre n ya es una cantidad fija, ¿verdad? Porque solo depende de quién es x, ¿no? Y x está fijo. La que puede ir cambiando es 1 entre q, ¿verdad? Porque depende de quién sea y. ¿Sí está bien? Entonces, pregunta, ¿esta función es integrable, sí? En este caso, f sub x, exacto, ¿verdad, Gregorio? F sub x, ¿sí? No es integrable, ¿verdad? F sub x no es integrable sobre el intervalo 0,1. ¿Por qué? A ver, chicos, porque la integral inferior de la función f sub x, ¿verdad? La integral inferior de 0 a 1, pues esa sí vale 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las sumas inferiores valen 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la función vale 0, ¿verdad? En un conjunto, en todos los irracionales, ¿verdad? Se va como una hipérbola con discontinuidades que se van a 0. ¿Quién, Silgi? ¿Quién se va como una hipérbola con discontinuidades? Sí, no entiendo bien. En realidad la función, como dice Bruno, la gráfica de la función f sub x está en R2, ¿no, Silgi? Y más o menos, si yo pinto la gráfica de la función f sub x, si yo pintara la gráfica,
en el intervalo 0, 1, en todos los irracionales, suponte que los azules van a ser los irracionales, en todos los irracionales vale 0, ¿no? De ahí que por eso la integral inferior valga 0. Pero ¿cuánto vale en los racionales? No se va a infinito, ¿no, Silgi? Porque, por ejemplo, en el 1 medio, cuánto vale, en el 1 medio, cuánto vale la función f sub x, cuánto vale f sub x, la función f sub x de 1 medio? Sí no se acerca a 0, ¿verdad, Silgi? Porque esto vale 1 entre n, aquí está, ¿verdad? Aquí está. Vale 1 entre n más 1 medio, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto vale, qué te gusta? 4 quintos. ¿Cuánto en el punto 4 quintos? ¿Cuánto vale en el punto 4 quintos? Suponte que este es el 4 quintos. ¿Cuánto vale la función f sub x? ¿Sí? F sub x de 4 quintos, de este racional 4 quintos. Pues vale 1 entre n más 1 quinto, ¿verdad? Es decir, f sub x de cualquier racional, ¿sí? F sub x de cualquier racional es mayor o igual que 1 entre n para todo x racional, ¿verdad? Todo x racional en el intervalo 0, 1, ¿no es cierto? ¿Sí lo ven? Exacto, ¿verdad? Porque el 1 entre n queda fijo, ¿verdad? Y eso es lo que hace, ¿sí? Entonces, como que pues, si aquí estuviera el 1 entre n, nunca en los racionales siempre toma valores por aquí arriba, ¿verdad? En todo caso, hay una nubecita que se le va acercando tomemos racionales, en racionales cuyo denominador cada vez sea más grande, ¿verdad? Pero nunca está, en los racionales nunca está por aquí abajo, ¿verdad? Entonces, de hecho, esto lo que nos dice es que la integral, se puede probar que la integral superior de la función f sub x de y, se puede probar que es igual a 1 entre n. Porque es como una combinación de una Dirichlet con una de Riemann, ¿verdad? ¿Sí? Es de Dirichlet porque pues, en los racionales todos los manda arriba de 1 entre n, pero siempre se van acercando al 1 entre n, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿Sí está bien? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, pero entonces lo que esto prueba es que aun cuando esta función ustedes van a probar que sí es una función integrable sobre este rectángulo, ¿sí? Sí es una función integrable sobre este rectángulo. Pero cuando construyo las funciones f sub x o f sub y, si quieren construyo la función f sub y, ahí creo que sí va a dar integrable. Si quieren ahorita la vemos, quiénes serían las funciones f sub y. Pero ya con esto probamos que en particular las funciones f sub x, no todas resultan ser integrables. Por ejemplo, si x es irracional, la función f sub x sí resulta integrable porque es la constante 0. Pero si x es racional, la función f sub x no resulta ser una función integrable. Para esta función, la función f, las f sub y, ¿sí? Las f sub y sí resultan integrables. Pero bueno, a lo mejor esas se las dejo a ustedes para que la calculen quiénes son las f sub y y vean que estas sí resultan integrables. O creo que son iguales, no, de hecho son análogas, ¿eh? Esas no resultan integrables. También las f sub y, exacto. Sí, son completamente análogas, ¿no? Si se fijan, son totalmente simétricas, ¿verdad? Esta función de alguna manera guarda cierta simetría con respecto a x y y, ¿verdad? No todas las f sub y van a resultar ser integrables, ¿verdad? También vamos a tener problemas si yo tomo una y
que es irracional, pues también la f sub y también va a ser la constante cero. Pero si tomo una y racional, se va a comportar igualito, ¿verdad? Entonces, ni todas las f sub x, ni todas las f sub y se comportan, son integrables, ¿verdad? En particular, cuando x o y es racional, ¿sí? La correspondiente f sub x y la correspondiente f sub y no es integral, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Uh-huh. Fíjense que este problema se resuelve. Este problema de que las f sub x y las f sub y se resuelve si yo supongo algo más que simplemente que f sea integrable. ¿Sí? Si supongo algo más, hay una manera de garantizar que, que las f sub x y las f sub y sí van a seguir siendo integrables. ¿Cómo qué hipótesis le pondrían ustedes a la f? Eso, ¿verdad, Leonardo? Si es continua, ¿verdad? Si esta f es continua, en particular va a ser integrable, pero entonces todas las f sub x y todas las f sub y, ¿sí? Van a ser también continuas, ¿verdad? Ahí sí, la continuidad sí se hereda, ¿verdad? ¿Sí? La continuidad sí se porta bien. Y bueno, pues si también las f sub x y las f sub y son continuas, pues entonces también son integrables y entonces ya podría hacer las integrables, ¿no? Entonces fíjense que, digo, en el texto no lo puse así, pero pues algunos me recomiendan que que haga lo siguiente, una proposición que podríamos escribir, al menos para R2, ¿verdad? Para funciones en R2 diría, si f es una función en un rectángulo que se escribe de la forma a, b, cruz c, d, en R, es continua en R, entonces habría una proposición que me diría la integral de f sobre R se podría calcular como quién, chicos. Se podría calcular como quién. Como una doble integral, ¿verdad? Se podría calcular como la integral de a b, de la integral de c a d, de la función f de xy, primero con dy, porque aquí esta variable y es la que está en el intervalo c, d, y esto es algo que depende de cada x, ¿verdad? Esta integral que está aquí adentro depende de cada x y por lo tanto aquí debería ser la diferencial de x porque x está en el intervalo a, b, ¿verdad? O también se podría escribir como la integral de c a d de la integral de a b, ahora de f de xy, pero bueno, es como estoy integrando en el intervalo AB, es donde varía la x, ¿verdad? Por lo tanto, aquí debería ser dx y acá debería de ser dy, ¿verdad? Porque la última integral, digamos, la primera es de a a b y la última es de c a d, y este es el intervalo donde varía la variable y, ¿verdad? Donde está la variable y. ¿No es cierto? Esto debería de ser cierto, ¿no, chicos? Si en particular es continuo en R, entonces debería de pasar esto. ¿No es cierto? Sí, sí se ve con cierta claridad, ¿o no? ¿Y cómo sería si fuera en R3, chicos? ¿Cuál sería el equivalente en R3? Es decir, ahora, si F estuviera en un rectángulo que ahora voy a escribir de la forma A1, B1, cruz A2, cruz A2, B2, cruz A3, B3, que estaría en R3 y que me manda, que estaría en R3 y que me manda a R. ¿Sí? Si es continua en R,
si es continua en R, entonces, ¿qué diría la proposición equivalente para R3? Como una triple integral, ¿verdad, Alan? Hay como 6 posibilidades, ¿verdad? 6 formas diferentes de hacer el orden, ¿sí o no? ¿Verdad? De hecho, si se dan cuenta, estas integrales se leen de adentro hacia afuera, ¿verdad? Sí, sería una triple integral, es decir, la integral de f sobre r debería de ser, se puede poner así, una forma, pues es en orden, ¿verdad? A1 a B1, ¿de quién? De la integral de A2 B2, de la integral de A3 a B3, ¿verdad? ¿De quién? Pues de la función f de x, y, z. Ah, como estoy integrando con respecto de A3 a B3, esta primera integral debería ser con respecto de z, ¿verdad? Y luego la siguiente integral debería de ser, como es de A2 a B2, debería de ser de y, ¿verdad? Y la última, como es de A1 a B1, debería de ser con respecto de x. Esa es una forma, pero como dice Fernando, hay varias formas. Si yo lo pongo, pues eso. Ahorita lo que estamos haciendo es como generalizar un poco la idea, ¿verdad, Emanuel? De lo que hicimos en el caso de R2, ¿no? Ujú. Sí, 3 factorial, ¿verdad, Fernando? Sí, como que late que sería así, ¿verdad? Claro que el procedimiento ahora el procedimiento, Emanuel, n factorial formas diferentes, ¿verdad? En el caso de Rn, ¿verdad, Silgi? Habría n factorial maneras diferentes de calcularla, ¿verdad? Ujú. Sí, está bien. Sí, está claro. Otra forma sería, por ejemplo, la integral de A2 a B2, por ejemplo, de la integral de A1 a B1, de la integral de A3 a B3, de la función f de x, y, z, pero ahora sería, primero con respecto de quién. Pues como estoy poniendo de A3 a B3, sería con respecto de z, ¿verdad? Y después, como estoy poniendo de A1 a B1, sería con respecto de x, y finalmente, como la última integral es de A2 a B2, es de y, ¿verdad? Sí, está bien. Muy bien, ¿verdad? Sí, está claro. ¿Cómo lo ven? Sí, en Rn, pues sí, ¿verdad? La puedo poner en el orden que quiera, ¿no es cierto? Exactamente, ¿verdad, Gregorio? Hay que integrar con respecto a la variable correcta, ¿no? ¿Cómo ordenar, Manuel? Ok, perfecto. Perfecto, ya está claro, ¿verdad? Ujú. Con respecto a qué variable integramos, pues depende de en qué intervalo estemos integrando, ¿verdad? Ujú. Eso es lo que determina con respecto a qué variable hay que integrar, ¿verdad? ¿Está claro? Ujú. Sí. Entonces, a ver, nomás les voy a poner un problemilla de, de notación. A ver, si yo tengo que mi función ahora está en el rectángulo que está dado por A1, B1, cruz así, AN, BN. A ver si me están entendiendo todos. Y supónganse que yo tomo un orden de los índices, es decir, tomo un I1, un I2, hasta un IN, ¿sí? Tomo N índices, tal que no se repiten, o sea, todos ellos hacen el conjunto del 1, 2, hasta el N. ¿Sí está bien? ¿Está claro qué quiero decir con eso? ¿Sí? Estoy tomando ciertos índices, ¿de acuerdo? Entonces, si
si yo quiero integrar con respecto al orden que me dan estos índices, si yo quiero hacer la integral de f con respecto de r, ¿sí? En donde el último índice o el que voy a tomar es este, y este es el primero, ¿sí? ¿Cómo se vería la integral, chicos? A ver si sí, no se me hacen bolas con la notación, ¿sí? Supónganse que sería la integral de ¿quién? De a y 1 a b y 1 de la función f de x1 hasta xn, ¿no? De n variables, y esta sería la diferencial con respecto de ¿quién? Si estoy integrando en el a y 1, b y 1, con respecto de quién debería ser entonces esta primera integral. Exacto, ¿verdad? Con respecto a la variable de x y 1, ¿no, Dafne? De x y 1, ¿no? Porque estoy eligiendo el índice I1. Entonces sería la diferencial con respecto a la variable I1. ¿No? ¿No está, no es cierto? Sí, ¿no? Y después, sí, por ejemplo, si ahora sería la integral de A I2 hasta B I2, entonces esta integral sería ahora con respecto de quién? Pues de D, X y 2, ¿verdad? Exacto. Y así hasta llegar a la última integral, que sería con respecto de A y N, B y N, ¿verdad? Ujú. Y sería puntitos, puntitos, y la última diferencial, la voy a poner aquí arriba, sería la diferencial con respecto de IN. ¿No es cierto? ¿Sí está bien? ¿O ya se me perdieron en el caso general? ¿Sí está claro? ¿Cómo ven? Está padre, ¿no? Bueno, esto en esencia, digamos, es el teorema de Fubini, ¿verdad? ¿Sí? Fubini lo que dice es que la integral la puedo calcular por medio de integrales iteradas, ¿verdad? Así se conoce a esta expresión. Son integrales iteradas. ¿Por qué? Porque voy calculando una tras otra. Si es una función en Rn, pues la calculo calculando n integrales reales, ¿verdad? Son n integrales iteradas. Y lo puedo hacer en el orden que yo quiera, ¿verdad? Eso es fundamental. Ese es un teorema esa es una parte del teorema que es fundamental, que lo puedo hacer en el orden. Claro que esto siempre y cuando, ¿sí? No, ¿verdad? Vamos a ver que no. Recuerden que esto es siempre y cuando pueda yo asegurar esto, ¿verdad? Que la función es continua en el rectángulo, para que yo pueda asegurar que las funciones f sub x y, ¿sí? Porque, a ver, ahora nomás quiero que me digan una cosa, chicos. Si yo estoy fijando una variable x y, es decir, tengo una función de n variables, ¿no? N variables. Y fijo la variable x y 0 y construyo la función f sub x y 0. ¿Esta función dónde estaría definida? Suponiendo que las variables x1, xn, es decir, que la función f está definida en un rectángulo de la forma a1, b1, así, cruz, an, bn. Entonces, si yo tomo un índice fijo, ¿sí? Tomo un índice x y 0, ¿sí? Tomo una I0, un índice fijo entre 1 y n, ¿verdad? Y tomo una X y 0 y tomo una X y 0,
una x y 0 en el correspondiente intervalo, ¿verdad? Que sería el intervalo a y 0, b y 0, ¿sí? Entonces, con esto quiero construir una función que sería f sub x y 0, que ahora sería una función que es donde está definida. Esta sería una función de Rn-1, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Ya la bajamos a Rn-1, ¿verdad? Y estaría definida sobre qué rectángulo en Rn-1. Ah, pues estaría definida en el rectángulo A1, B1, así, hasta llegar al rectángulo AI0 menos 1, BI0 menos 1, y me salto el I0, ¿verdad? Me salto el I0, es decir, ahora sería el I0 más 1, el BI0 más 1, así hasta llegar al AN, BN. Es decir, esto lo voy a escribir de nuevo, ¿verdad? Le voy a llamar el subrectángulo RI0, sería justo este subrectángulo, ¿verdad? Que es un rectángulo que ya está metido en Rn-1, ¿verdad? Nada más tiene n-1 variables, ¿verdad? Porque como que le quité la coordenada I0, ¿no es cierto? Entonces, esta nueva función, ¿sí? Si a este rectángulo le llamo RI0, esta función f de x y 0, ¿sí? Es una función definida en el intervalo en el rectángulo RI0 que está en Rn-1, ¿verdad? Esto está metido en Rn-1, ¿sí? En R. ¿Y cómo está definida, chicos? F de x y 0. Ahora, evaluado en un punto de la forma x1, x y 0 menos 1, x y 0 más 1, hasta xn, ¿verdad? Este sería un elemento, esta sería una n-1 eneada que pertenece a este intervalo, y, ¿sí? O si quieren, le voy a llamar, para que se vea con más claridad, les voy a llamar y1 hasta y 0 menos 1, y 0 más 1, yn, ¿sí? Les llamo así a las variables de este rectángulo, ¿sí? ¿Y cómo estaría definida esta función? Pues sería lo mismo que evaluar f, ¿en qué eneada? Ah, pues en la eneada y1, y 0 menos 1, x y 0, aquí dejo fijo el x y 0, y luego sería y 0 más 1, hasta yn, ¿verdad? Sí, está bien. ¿De acuerdo, chicos? ¿Estamos bien hasta ahí? Y entonces, ¿qué es lo que aseguraría el teorema de Fubini? El teorema de Fubini, si la función original f, si esta función original f, ¿sí?, es continua en el rectángulo R, en este rectángulo R, ¿sí? ¿Qué me asegura? Me asegura que esta función ahora también va a ser una función continua sobre este subrectángulo en Rn-1, ¿verdad? Y entonces también va a ser integrable, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir el teorema de Fubini? Bueno, pues que pasa lo siguiente, ¿no? Esta función f de x y 0, esta función f de x y 0 es integrable sobre el rectángulo R y 0. Y entonces, fíjense, para cada I0, entonces, para cada X y 0, ¿sí? Para cada X y 0 que yo haya tomado en el intervalo A y 0, B y 0, ¿sí? Puedo hablar de la integral, ¿verdad? Puedo hablar de la integral. La integral, tengo una función, digamos, que al X y 0
me asocia la integral, ¿verdad?, sobre el rectángulo R y 0 de la función f de x y 0, ¿no? Y entonces, como que es lo que me va a asegurar el teorema de Fubini, chicos. Como que el teorema de Fubini lo que me va a asegurar en el caso general es que si yo integro esta función en el intervalo, que la integral de f sobre todo el rectángulo R se reduce a integrar al intervalo, en el intervalo a y 0, b y 0, esta función, ¿verdad? La integral, lo voy a poner así, la integral, si quieren a esta función le voy a llamar, a, esto para mí sería a evaluado en el punto x y 0, ¿verdad? Entonces sería algo así como la integral de a de x y 0 de x y 0, ¿verdad? Y si sustituyo quién es la función, pues esto me queda la integral de a y 0 a b y 0, ¿de quién? Pues esto sería la integral sobre el r y 0, ¿sí?, de la función f de x y 0 de x y 0. Eso sería escrito en términos más generales, ¿sí o no, chicos? O ya los perdí. ¿Sí? A ver. Julia, ya te perdí. No, no, aquí sigo. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Ya se puso interesante, ¿no? Perfecto, ¿verdad? De hecho, fíjense que, les digo, pues eso es lo que dice, ¿verdad? Y luego por inducción se puede llegar a la fórmula esta general, ¿verdad? A esta fórmula feota, ¿no? Tan fea. Porque entonces ahora tengo una integral en Rn-1 y la puedo hacer como otra integral, ¿verdad? Según el orden. Entonces, con toda formalidad, la prueba de esta expresión, ¿sí? Exacto, ¿verdad? Se va descomponiendo lo de adentro, ¿verdad, Silgi? Esta expresión que puse aquí, esta expresión tan fea, así tan grandota, de n integrales iteradas, ¿verdad? ¿Sí? Es medio recursivo, ¿verdad? Efectivamente, Ilian, es recursivo, ¿verdad? Por eso se puede hacer por inducción. La prueba formal, si ustedes la revisan en el libro, es por inducción, ¿verdad? Porque, pues, digamos, le hice, si lo supongo para n-1 y lo hago para n, lo reduzco a una integral de n-1, ¿verdad? O si lo hago en n y en n más 1, etcétera, ¿verdad? El paso de inducción se puede hacer, ¿verdad? Porque una integral en Rn la reduje a integrar funciones o integrales en Rn-1, ¿verdad? ¿Sí está claro, chicos? Ahora, les digo, esto es suponiendo que la función es continua. Recuerden eso, ¿verdad? Todo esto es cierto suponiendo que es continua. En realidad, el teorema que viene en el libro está hecho en el caso general, porque resulta que aunque las funciones, estas funciones no necesariamente resultan ser integrables sobre los correspondientes subrectángulos, aun cuando esto no es cierto, si solo suponemos que la función original f es integrable sobre R, estas funciones no resultan necesariamente ser integrables sobre estos subrectángulos, ¿verdad? Pues si no se puede hablar de la integral de f de x y 0, o sea, si no se puede hablar de esta integral, de algo que sí se puede hablar es de la integral inferior o la integral superior, porque esas siempre existen, ¿verdad? Porque esas, para que existan, bastan con que estas sean funciones acotadas, y bueno, estas funciones siempre son acotadas, ¿verdad? Entonces, nomás les voy a platicar en el caso general. En el caso general, ¿sí? Cuando ustedes dejan fijo un x y 0
en el intervalo AI0, BI0, esta función f de x y 0, que está definida en este subrectángulo que ya dije quién es, que ya está en Rn-1, ¿sí? Esta función no necesariamente es integrable si solo estamos suponiendo que f es integrable, como en el ejemplo que vimos, ¿verdad, chicos? Entonces, no necesariamente se puede hablar de la integral de f de x y 0 sobre r y 0. Pero ¿saben de quién sí se puede hablar? Se puede hablar de la integral inferior, ¿sí? Y también se puede hablar de la integral superior, porque esas siempre existen, ¿sí? Esas siempre existen, ¿verdad? Porque para que existan basta con que estas funciones sean acotadas. Y si la función f original era acotada, estas funciones también son acotadas, ¿de acuerdo? Entonces, no hay un único valor, porque pues, a lo mejor estas no son iguales, ¿verdad? Porque la función f de x y 0 no es integrable. Entonces, en realidad lo que puedo hacer es definir dos funciones. Una le voy a llamar phi, así, que es f de esta evaluada en el punto x y 0, y esta le voy a llamar phi así, también en x y 0, definida. Una es la integral inferior y otra es la integral superior. ¿Qué crees que voy a decir, Silgi? Bueno, estas funciones phi minúscula y phi mayúscula, estarían funciones definidas en el intervalo a y 0, b y 0, ¿verdad? Son funciones de los reales en los reales, ¿no es cierto? Y de hecho, pues, satisfacen, como una es la integral inferior y otra es la integral superior de la misma función, de hecho satisfacen que phi de, le voy a poner así, phi de x siempre es menor o igual que phi mayúscula de x, ¿verdad? Para la misma x, para toda x en el intervalo a y 0, b y 0. Ah, pues ¿saben realmente lo que se prueba? Lo que se prueba es que estas funciones sí van a ser integrables sobre este intervalo. Eso sí se sabe. Aun cuando solo se sepa que esta f es integrable, lo que sí se puede probar es que estas son integrables. Es decir, sí existe la integral de a y 0 a b y 0, ¿sí? De la función phi de x, ¿sí? Y también existe la integral de a y 0 a b y 0 de la phi mayúscula, ¿sí? Y no solo eso, se puede, lo que yo probé, lo que viene probado en el libro, es que estas integrales son iguales y que además estas integrales son iguales a la integral de f sobre r. ¿Cómo ven, chicos? Ese es el teorema que realmente está probado. Ese es el teorema que realmente está probado. Que es mucho más general, ¿verdad? Es mucho más general. Cuando la función f solo es integrable, podemos construir estas funciones, ¿verdad? Y les digo, resultan integrables y además son iguales a las integrales de f. Claro que cuando f es continua, entonces estas integrales en realidad son la misma función, ¿verdad? Porque la integral inferior y la integral superior pues, son iguales, ¿verdad? ¿Sí? Pero en el caso general, de lo que se puede hablar es de esta integral y de esta integral, ¿verdad? Entonces se puede hablar de estas dos funciones. Si esta función es integrable, pues entonces estas funciones son iguales, ¿verdad? ¿Sí? Que siempre en particular esta f fuera continua, ¿verdad? ¿De acuerdo? Exacto, ¿verdad? Fubini es más grande. Aunque casi siempre solo se usa
porque para efectos prácticos, realmente para efectos prácticos, para poder hacerlo por medio de las integrales iteradas, porque esto de calcular integral inferior y integral superior, pues ya no está tan fácil, ¿verdad? Ahí sí, otra vez tendríamos que calcular sumas inferiores y sumas superiores, ¿no? Ya no podemos reducirlo al cálculo de integrales como las que hacíamos en cálculo 2, ¿verdad? Por eso es que, en términos teóricos, pues es muy bonito así, ¿verdad? Es padre, ¿no? Lo que dice el teorema de Fubini en el caso general. Pero para efectos prácticos, realmente, para el cálculo de integrales desde el punto de vista práctico, para poderlos hacer como las integrales iteradas, como las que pusimos anteriormente, realmente lo que hace falta es que esta función sea continua, ¿verdad? Para reducirlo al cálculo de integrales iteradas. Porque si no, pues tendríamos que estar calculando integrales inferiores o integrales superiores, ¿verdad? ¿Sí se les queda claro, chicos? ¿Sí está bien? ¿Está claro? Aunque esta es la versión más general, está probada en el texto, ¿sí? Esta es la función, la versión general que probamos en el texto. Y que bueno, después un corolario es el caso cuando f es continuo, ¿no? ¿Sí? El teorema es muy importante y es muy potente, sí, efectivamente. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, creo que aquí lo vamos a dejar. Déjenme parar la grabación.